En primer lugar, pues no me queda otra que daros la bienvenida a todos y a todas las que estáis aquí, porque también felicitaros por el interés que ya manifestáis de antemano, porque eso es importante para el objetivo que vosotros pretendéis ahora mismo, que es intentar sacar una oposición, si no la plaza, al menos una nota la mayor posible para que os dé opción a trabajar. Yo me presento, soy Toñi Pérez Nadal y soy la coordinadora del grupo de preparadores de educación primaria. Y conmigo tengo a mi izquierda a Salvador López Abril, Hola, que también nos dirá algo del mismo cuando le toque intervenir, y a mi derecha tengo a Sergio Martínez, otro preparador de educación primaria que algunos de vosotros ya lo conocéis y que los tres os vamos a acompañar a lo largo de toda la preparación. En esta sesión informativa vamos a intentar ser breves, porque lo que más nos interesa a nosotros ahora mismo son las dudas que vosotros tengáis. Entonces, vamos a ser breves por varios motivos. Uno de ellos es porque hubo una sesión informativa el día 20 de enero, que la tenéis grabada en los canales de YouTube, y en esa sesión informativa ya se explica lo que es todo el procedimiento selectivo y cómo funciona también la academia de manera general, cómo funciona EPO. Entonces, esa parte, si os queda alguna duda, pues podéis directamente ver esa sesión, que es bastante aclaratoria, o bien al final preguntar las dudas que tengáis. Y nos vamos a centrar principalmente en cómo vamos a preparar nosotros la oposición para el curso que viene, que se supone que es cuando vosotros vais a querer presentaros a la oposición, las oposiciones de 2026. Bueno, para que no os perdáis mucho, y ni vosotros ni nosotros, vamos a compartir unas diapositivas y sobre las diapositivas vamos a ir explicando aquellos contenidos que nosotros creemos que os pueden interesar. Si tenéis alguna duda, si tenéis alguna pregunta, tenemos dos opciones para que vosotros os comuniquéis con nosotros ahora mismo. Una, el chat, que lo tenéis a vuestra disposición, y otra, que si levantáis la mano, nosotros os abrimos el audio y podéis participar con vuestra voz, preguntando, y nosotros intentamos contestar. Vale, pues vamos a compartir las diapositivas. El equipo de preparadores, nosotros somos los que estamos aquí, pero lógicamente a lo largo del curso necesitamos a veces, bien por volumen de trabajo o bien porque consideramos interesante, la colaboración de alguien en algunos temas específicos o a la hora de las correcciones. Entonces, nosotros, los que estamos aquí, más es posible algún colaborador a lo largo del curso, que no hemos puesto nombres porque tampoco son fijos, depende de la cuestión. ¿Qué tenéis que conocer vosotros a la hora de presentaros a las oposiciones? Para los que ya os habéis presentado alguna vez, por ejemplo, el año pasado, es importante que sepáis que esto cambia. No es el mismo sistema. Hay una pequeña variación. El año pasado os presentasteis por el procedimiento que llamabais Vía 2, que era de estabilización del empleo público. Entonces ahí había parte que no vais a tener ahora. Para no confundirnos, ni los vamos a nombrar. Vamos a ir directamente a lo que tenéis que preparar para estas nuevas oposiciones. Tanto las que se van a celebrar en 2025, que son de secundaria, pero hay alguna comunidad que parece que va a celebrar de primaria, como para las que se celebrarán en 2026. Entonces, ¿qué queremos que esta tarde os quede claro? ¿En qué consiste la oposición? Que muchos ya lo sabéis. ¿Cómo es nuestra preparación? Que para nosotros es importante que la conozcáis. Y luego las distintas modalidades de matrículas que tenéis en él. Vale. ¿En qué consiste la oposición? Esta oposición es para la que vosotros os vais a presentar. Está regulada en el Real Decreto 276 de 2007, que regula el acceso a la función docente. Y ese Real Decreto dice que vosotros vais a participar en un concurso o oposición. O sea, que tiene dos fases, una de concurso y otra de oposición. La oposición, a su vez, tiene dos partes. La fase oposición tiene dos pruebas. Una prueba que consiste en realizar un tema por escrito y un supuesto práctico, y una segunda prueba que consiste en la defensa y exposición, programación docente, unidad didáctica. Vale, ambas pruebas son eliminatorias y necesitáis un 5 mínimo para poder pasarlas. Pero si lográis pasar esas pruebas, tenéis que sumarle la otra parte, que es el concurso. Y el concurso es todo aquello que vosotros tenéis, que habéis estudiado, los cursos que habéis hecho, las titulaciones que tenéis, o sea, los méritos, el baremo.
Y ambas partes son importantísimas. Las notas que saquéis, tanto en la primera parte como en la segunda, son importantísimas. Estoy diciendo partes, pero me refiero a pruebas. Primera prueba, tema, supuesto práctico. Segunda prueba, programación didáctica. Y luego le sumamos el concurso. ¿Por qué son importantes? Pues son importantes las dos partes porque a vosotros una décima o una centésima o una milésima os puede dar el acceso a la plaza. Entonces, por eso tenéis que luchar por tener el máximo en ambas partes. En la diapositiva que tenéis ahí ahora mismo, pues os describe lo que es la primera prueba, que es la prueba escrita con dos partes, y la segunda prueba, que ya lo he dicho. Entonces vamos a pasar y después al final las dudas que tengáis las vais preguntando, si es que se queda algo. La fase de concurso, hemos hablado de la fase de oposición con esas dos partes que vosotros es lo que tenéis que estudiar, para lo que os tenéis que preparar, todo eso, y os tenéis que invertir ahí el tiempo y el esfuerzo. Una vez que la habéis superado y tenéis un 5 mínimo, ¿vale? Se os suma la fase de concurso. Y la fase de concurso son los méritos que tenéis, el baremo. Tiene 3 apartados, por lo general, aunque sí es cierto que depende de dónde os presentéis o de la convocatoria, se puede puntuar algo diferente en una comunidad, en otra, en una convocatoria o en otra. La que tenemos ahora mismo, de referencia, tiene 3 apartados. Uno, donde se valora la experiencia docente. La experiencia docente la tenéis aquellos que habéis trabajado en un centro docente. Vamos a hablar de primaria, aunque sirve también de otras especialidades. Lo que pasa con esto es que si habéis trabajado en centros públicos, ahí os va a puntuar bastante. Si no habéis trabajado en centros públicos, habéis trabajado en concertados, os va a puntuar, pero muy poquito. Eso ya lo veremos también cuando llegue el momento. En el apartado 2 estarían vuestros méritos académicos, titulaciones, la nota media de vuestra carrera, los idiomas que tengáis, P1 de la escuela de idiomas, etcétera. Y en el apartado 3 estarían otros méritos que son los cursos de formación, esos por los que tanto preguntáis también vosotros, los cursos de formación que vais a realizar o que ya tenéis hechos. Pero claro, tampoco hay que pasarse porque necesitáis lo que necesitáis. Sí, ya lo veremos en el baremo, todo lo que tenéis que hacer para llegar al máximo. Vamos a procurar durante la preparación insistir mucho en que vosotros tengáis en la fase de concurso el máximo posible. Vale, ahí tenéis un ejemplo en un gráfico. La fase de oposición supone 2/3 de la puntuación total y la fase de concurso 1/3. La fase de oposición en general pues vale un 10 y la fase de concurso otro 10 y eso se suma, pero hay que ponderarlo con los 2/3 que vale la fase de oposición y el tercio, 1/3 que vale la de concurso. En este caso, suponiendo que sacarais un 10 en la fase de oposición, es decir, un 10 en el tema y un 10 en el supuesto práctico y un 10 en la programación didáctica, tendríais que multiplicarlo por 2/3 y ahí os saldría la nota. Tenéis el ejemplo, 6,66. Si tuvierais un 10 en la fase de concurso, habría que multiplicarlo por 1/3. Eso se suma y la suma sería el 10. En la siguiente diapositiva tenéis un ejemplo de cómo pueden variar las notas dependiendo de las notas que tengáis en una fase o en la otra. Y fijaros, la primera, el ejemplo 1, si tenéis un 10 en todo vais a tener un 10. En el ejemplo 2, suponiendo que tuvierais un 9 en la fase de oposición, que sería lo que vosotros hacéis de temas, supuesto y programación didáctica, y un 6,25 en la fase concurso, os saldría una nota de 8,0833. Y fijaros el siguiente, el ejemplo 3, que con un 8 que tengáis en la fase de oposición, tendríais para tener la misma nota que subir ya a un 8,1, ¿vale? Esos son ejemplos. Y con esto nada más deciros, y ya paso la palabra aquí a Salvador, que tanto la fase de oposición como la fase de concurso son importantes y que vosotros tenéis que llegar al máximo de ambas. Por tanto, la fase de méritos, si os faltan cursos, que es lo único que podéis hacer y estáis a tiempo, es empezar a realizarlo. Y paso la palabra a Sergio. Sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues la parte que depende de nosotros, de vuestro trabajo
en el cual os vamos a ayudar es la fase de oposición. La de concurso, pues puedes tener, espero que tengáis todos los cursos. Si tienes alguna escuela de idiomas, si tienes publicación, si tienes o experiencia docente, el año de oposición poco margen te suele dejar para esto. Pero bueno, sí que está claro que es necesario tener lo que esté a vuestro alcance. De lo que depende de nosotros, a lo que nosotros nos vamos a dedicar en este casi un año completo que vamos a estar juntos, es a preparar esa doble prueba a la que se refería antes Toñi. La primera prueba, eliminatoria, que son las dos, es el caso práctico y el tema. El caso práctico es quizá la parte más imprevisible de toda la oposición, la que normalmente suele causar un poco más de quebraderos de cabeza al opositor, pero para eso tenemos un guión que vamos a aplicar. Depende de lo que nos pregunten. Tenemos exámenes de convocatorias anteriores, tenemos la propia convocatoria de oposiciones, los criterios de valoración de los tribunales, la propia legislación que nos dice que tiene que tener, que se aplica de normativa en las aulas y en eso nos vamos a basar. En cuanto, bueno, del supuesto práctico hablaremos más en profundidad, lógicamente. Y en cuanto al tema, en comunidades autónomas como Murcia, Castilla-La Mancha, Madrid, son 25 temas, de los cuales podéis elegir de dos que salen, uno para desarrollarlo en 2 horas. Eso es en cuanto a la primera prueba que tiene carácter eliminatorio. Si pasáis a la segunda fase, tenéis que presentar una programación didáctica, un documento que vamos a ir desarrollando poco a poco en clase, que se presenta por escrito con unas condiciones determinadas según cada comunidad autónoma, que se defiende en un tiempo determinado, normalmente unos 30 a 35 minutos, y una de las 12, bueno, en Murcia suele ser 12, depende de cómo lo diga la convocatoria, de las unidades didácticas que ahí están reflejadas en esa programación, habrá que desarrollarla en una exposición de una unidad didáctica. Es aproximadamente una hora y cuarto de defensa y exposición oral y un cuarto de hora de debate con el tribunal. Como decía antes, pues tiene, ojo que sobre todo los que habéis presentado últimamente, que esto cambia, hay que cambiar un poco el chip, porque tiene carácter eliminatorio. Como decía antes, el supuesto práctico, la convocatoria siempre dice que son situaciones reales. Bueno, son lo más cercano a la situación real, es una simulación de cómo suele ser un centro docente. Te dicen usted está en un centro, es tutor de tal aula con tales alumnos, en un centro en el que se desarrollan tales proyectos y te hablan de alumnado, te hablan de la atención a la diversidad, de cómo es el centro, de si tiene varias líneas. Entonces, nosotros vamos a trabajar todos esos aspectos en un guión que nos va a guiar sobre la justificación, sobre el propio currículo, el contexto en el que se desenvuelve el supuesto, la evaluación, la atención a la diversidad, la metodología. Vamos a ir punto por punto desgranando qué nos pueden preguntar para que cuando nos lo pregunten, pues cogemos estos sé de atención a la diversidad, porque puede ser un alumno con dislexia, esto es de un centro de 2 líneas, esto cojo y lo mezclamos y podremos resolver ese supuesto que en principio, como es imprevisible que lo que nos van a preguntar, pero nos vamos a armar de herramientas para contestar a estos supuestos con este guión que os comentaba. Tenemos una plantilla de corrección y lo más importante, practicar, practicar y practicar. Haremos simulacros de realización de supuestos, uno por trimestre mínimo más alguno que nos podéis mandar por la plataforma y el que os lo corregiremos. Esto es fundamental. No se puede llegar a oposiciones sin haber hecho simulacros de temas, de supuestos, y además se nota mucho cuando llegáis y os habéis entrenado en supuestos y en temas, tanto en el control del tiempo como en el propio contenido, lo que te están preguntando. Por supuesto, cuando nosotros veamos el supuesto en clase, muchas veces lanzaremos el supuesto para que lo hagáis en casa y luego el enunciado y luego nosotros en clase, con vuestras aportaciones también, lo resolveremos y publicaremos en la plataforma el supuesto práctico resuelto. Y en cuanto al tema, ¿cómo puedo hacer el tema? ¿Cómo sé si me estoy pasando? ¿Cómo sé que es lo correcto? Pues tenemos varios formatos para que os podáis
Esto es como los principios DUA, varias formas de presentación para que podáis adaptaros según vuestras características. Una presentación en un formato tipo PowerPoint, que eso es lo que veremos en clase, donde analizaremos las claves del tema. Aquí hay que decir varias definiciones, ojo con la bibliografía, el currículo hay que meterlo. O sea, hay varias claves, varios trucos, varios tips para desarrollar los temas. Tendremos un resumen propio elaborado por los preparadores para que lo tengáis de referencia, aunque el mejor resumen va a ser siempre el vuestro. Pero bueno, tenéis un resumen para que os podáis ayudar. El tema completo, por supuesto, y luego una ficha de autoevaluación donde os vais a filtrar. Lo tengo todo, tengo aquí este apartado completo, tengo el currículo, tengo la metodología, tengo todo lo que me pide. ¿Le pide hacer el tema? Sí, pues voy a tener el tema bien resuelto. Al principio, como se genera inseguridad con esto de los resúmenes, pues que no sabe si es suficiente, si no, corregiremos 2 o 3 resúmenes al principio. Pero claro, ya entendemos que una vez hayáis cogido ritmo, eso lo sabéis hacer vosotros solos y sabéis calcular tanto en cantidad como en calidad, como en tiempo disponible. Y lo mismo, misma metodología que con los supuestos prácticos. Practicar, practicar y practicar. Haremos simulacros de los temas. Yo siempre digo que mínimo 4 o 5 simulacros durante todo el curso para poder ajustar bien el tema en el día del examen. Pero ahí corregimos no solo el fondo de lo que estáis, de lo que se le pide, sino también la ortografía, la caligrafía, la expresión y todo esto, ¿no? Que es fundamental. Los tribunales también se fijan mucho en eso, como ya veremos en los criterios de valoración. Y ya brevemente, pues os paso a comentar el desglose de los temas, lo que llamamos temas generales, que son temas más de didáctica, desarrollo psicoevolutivo, currículo, tutoría, atención a la diversidad, evaluación, las TIC. Luego vienen los temas de ciencias sociales, ciencias de la naturaleza o conocimiento de medios, del 7 al 10. Los temas de lengua que inciden en las 4 capacidades básicas de lengua, hablar, escuchar, leer y escribir. Y los temas de matemáticas que también tienen que ver con sus bloques de saberes básicos, ¿no? La medida, la geometría, la numeración, la estadística. También tenemos temas de educación artística, el 12 y el 13, y un tema que se llama educación para la ciudadanía, pero bueno, tiene que mucho que ver con los valores, que es el tema 11. Para la Comunidad Valenciana tenéis 4 temas más, que haría un total de 29 temas, que están numerados del 1 al 4 en Comunidad Valenciana y en los que tienen una bola más, ¿no? Tienen Mm, tres, sí. 3 bolas por ser de 25 a 50 temas. Y ese sería un poco el enfoque general en el que ya poco a poco iremos ahondando, iremos desarrollando. Y ya sin más pasamos a la programación y la unidad didáctica que os lo va a explicar Salvador. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Salvador. Os voy a explicar un poquito brevemente qué vamos a preparar de la segunda prueba. En la segunda prueba, pues vamos a preparar una programación didáctica o programación de aula que se llama así en Comunidad Valenciana, aunque tiene los mismos elementos, básicamente. Y en esta preparación la vamos a ir preparando de manera simultánea a supuestos prácticos y temas. ¿Esto qué significa? Que hemos de llevarlo todo hacia adelante y no podemos esperar al final, cuando ya sepa si paso el corte o no paso el corte, se me elimina porque luego no da tiempo. Entonces nuestra estrategia es animaros a que vayamos construyendo el documento de programación y sus 12 unidades o situaciones de aprendizaje según la convocatoria de manera simultánea al resto de pruebas porque es la manera de obtener el éxito. La segunda prueba, pues, consta, como ha comentado antes Toñic, de una presentación por escrito, un documento físico en la mayoría de comunidades y en el caso de la Comunidad Valenciana se presenta de manera digital de una programación didáctica o programación de aula. Y ese documento incluye dentro del mismo, incluye 12 unidades didácticas, mínimo en Comunidad de Murcia, en Andalucía, etcétera, y un mínimo de 6 situaciones de aprendizaje en Comunidad Valenciana. Y hemos de defender ese documento que vamos a elaborar durante todo el curso de manera personal, de manera creativa, de manera única, que cada uno tiene su programación, y al mismo tiempo, una vez que termine esa defensa, vamos a defender esa unidad didáctica o situación de aprendizaje. ¿Cómo vamos a elaborar o cómo vamos a enfocar esta? Porque así dicho simple parece mucho, porque los temas, los supuestos prácticos y ahora encima programación y encima 12 unidades didácticas cuando venimos de un proceso más light. Pues vamos a hacerlo, como he dicho, simultáneamente, ¿vale? Nosotros os vamos a entregar los documentos de manera progresiva. En cada uno de los documentos lleva un epígrafe o punto, llamadlo como queráis,
y ahí va la explicación de cómo hemos de hacerlo. Nosotros lo explicaremos en clase, cualquiera de los preparadores o preparadoras del equipo. Explicamos cualquier parte, tanto temas, supuestos o programación. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a ir explicando de manera progresiva, poquito a poco, para que vosotros y vosotras vayáis construyendo ese documento que os garantizamos que si nos hacéis caso y lo hacéis progresivamente, luego al final de curso lo dominaremos, lo controlaremos y la defensa será más suave, ¿de acuerdo? Como decía, vamos a entregar de manera progresiva los documentos y también vamos a hacer correcciones, aproximadamente un par de correcciones en 2 bloques, ¿de acuerdo? Correcciones exhaustivas, correcciones con dedicación de mucho tiempo, ¿vale? Entonces haremos 2 correcciones los preparadores muy exhaustivas a cada uno de los bloques. También para ese examen segundo os vamos a entregar un guión de defensa de programación, didáctica o de aula, y también un guión de defensa de unidad didáctica o situación de aprendizaje. Es decir, además del documento, además de los temas, además de los supuestos, hemos de estudiar 2 guiones, el de programación didáctica o de aula y el de unidad didáctica o situación de aprendizaje. Y esto lo vamos a practicar en clase. ¿Cómo? Haciendo exposiciones. Ya cuando llegue su momento, a partir de una fecha determinada, pues Toñi, que coordina esa parte, pues os irá animando a que vais exponiendo poquito a poco. Planificaremos un calendario de exposiciones y lo haremos tanto presencial mayoritariamente como online. Online es más complicado y entonces habilitaremos una tarea que ahora cuando llegue la parte de la plataforma, habilitaremos una tarea para que los que sois puramente online podáis subir un vídeo y nosotros le demos el visto bueno y la corrección. E incluso también, aunque lo veremos más al final de la intervención nuestra, también como muchos opositores y opositoras se presentan de cercanía, también aunque sea puramente online, ya facilitaremos para que podáis venir de manera presencial a exponer la programación o la unidad didáctica aquí a la Academia Física, aquí en el centro de Murcia. Pues básicamente en esta diapositiva os he explicado en qué consiste la segunda prueba y cómo vamos a enfocar, aunque luego ya durante el curso lo explicaremos con más detalle. Y aquí resume un poquito la intervención que he dicho. Presentamos ante el tribunal, o bien de manera física o telemática, vuestra programación que incluye 12 situaciones, 12 unidades, perdón, o situaciones de aprendizaje, y luego hay que hacer la defensa de ese documento de programación y la exposición oral de esa unidad. Si os dais cuenta, la programación se defiende y la unidad o situación se expone, porque es la parte más didáctica. Y luego al final de esa exposición de la unidad todo seguido, tendréis un pequeño debate, pero sobre todo no tengáis miedo porque eso lo practicamos, os damos tipos de preguntas que suelen hacer los tribunales por nuestra experiencia y siempre suelen estar referidas a algo que has dicho en la exposición, alguna cosita que no han oído, entonces no preocuparos porque esa parte es bastante sencilla, aunque entendemos que como opositores y opositoras pues os pongáis un poquito nerviosos porque te estás enfrentando ante el tribunal, pero eso se practica, ¿de acuerdo? Nuestra preparación está enfocada a distintas comunidades. Partimos básicamente de la región de Murcia, que es nuestro núcleo de donde está ubicada la academia, pero también preparamos a las comunidades que están cercanas como Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla-La Mancha y Madrid. El material lo elaboramos teniendo en cuenta siempre la región de Murcia, pero lo adaptamos con anexos de otras comunidades para que fácilmente vosotros y vosotras podáis adaptar este temario, esta programación o esta unidad didáctica a vuestra comunidad concreta. Esto es muy sencillo, llevamos muchos años haciéndolo con esta metodología y la verdad es que nos funciona bastante bien. Y cerrando mi intervención primera, os diremos que nosotros aquí en la academia, aunque eso es más de administración, pero bueno, os indicamos un poquito porque también tenéis inquietud en cómo me agrupan, en qué grupo me ponen. Básicamente, vosotros tendréis que elegir el grupo que más os interesa a vosotros, está claro, y a vosotras, pero intentamos siempre agrupar por comunidades, si hay un número suficiente de opositores, entonces, pues muchos años, pues posiblemente hacemos un grupo específico, por ejemplo, de Comunidad Valenciana, que allá pues nos centramos sobre todo en esa parte de Comunidad Valenciana, aunque deciros que el sistema de oposición es prácticamente el mismo. Cambia un poco la nomenclatura, el vocabulario, pero es bastante sencillo. Y hacemos referencia, actualizamos la normativa de todas las comunidades, que suele ser parecida, aunque hay algunos cambios puntuales, etcétera, etcétera. Y lo tenemos
lo haremos teniendo en cuenta siempre cada una de las convocatorias de oposiciones, porque eso para nosotros es vital y para vosotros y vosotras también. Aunque no habéis empezado a estudiar, es conveniente que empecéis a echar un ojo a las convocatorias de oposiciones, aunque sean de secundaria, como ha dicho antes Toñi, que están ahora mismo vigentes. ¿Por qué? Porque nos podemos fijar o darnos una idea de cómo va a funcionar el siguiente curso las oposiciones de docentes. Bueno, pues yo creo que me he extendido un poquito más de la cuenta, pero bueno, seguimos. Le doy la palabra a Sergio, creo. Bueno, a estas alturas probablemente os estaréis preguntando, pues, ¿cuáles son las opciones que tengo para matricularme? ¿Cómo puedo, si es online, si es presencial? ¿Cómo puedo acudir a la academia? ¿Qué días? ¿Esto cuándo empieza? Todas estas dudas que os asaltarán. Pues el, la forma de dar las clases que nosotros tenemos tiene, desde hace varios años, tiene una doble opción. La clase presencial, que es una semana presencial en la academia, en la EPO, y la otra es online desde casa, desde la plataforma. O bien, si optáis por una opción puramente online, son 3 horas, una vez a la semana, sobre todo para los que o bien vivís lejos o resulta por horario difícil ir a Murcia, por lo que sea, no tenéis esa doble opción. La presencialidad, pues siempre es mejor para el tú a tú, para los ejemplos, para resolver dudas, para las exposiciones, pero también es verdad que en la clase online pues, os va a facilitar el hecho de que sin moverte de casa y pudiendo repetir siempre todas las sesiones, todas las veces que quieras, pues lleva la preparación de esa manera. Tenéis la doble opción y la flexibilidad también, ahora lo comentaré, de poder ir cambiando eh, si algún día no puedes venir o lo que sea. Bien, pues lo que decía, ya no supone un drama, yo lo sé por alumnos de años anteriores, el hecho de faltar a una clase porque estás enfermo, porque lo que sea, que en las sesiones presenciales, porque la semana que te toque presencial, si no has podido venir, el- se va a colgar en la plataforma la clase online, de forma que no te la vas a perder nunca un día de clase, ni tienes que estar preocupado por si hay otro día en presencial que pueda venir y tal, puedes optar perfectamente por la clase online. La duración es ligeramente diferente. La clase presencial es una clase de 4 horas de duración con un descanso de 15 minutos. Ya os digo que las clases son prácticamente idénticas, solo que la presencialidad pues, varía un poquito, lógicamente, el veros cara a cara pues tiene también un carácter un pelín más práctico y sobre todo de cara a las exposiciones, que siempre buscaremos, como ha dicho antes Salvador, un calendario en el que podamos vernos como va a ver el tribunal en tú a tú para hacer las defensas, exposiciones y también los simulacros. Y luego también, lógicamente, para exponer unidades didácticas y el propio simulacro de exámenes, que aunque en online también estará y no nos podéis enviar, pero físicamente pues también es fundamental hacer el simulacro lo más real posible a lo que os vais a encontrar en la propia exposición. Bueno, Continúo yo ya ahora. Salvador pasa a explicar la plataforma. Bueno, pues mira, aquí os hemos puesto una pequeña diapositiva, un pequeño ejemplo de cómo vais a ver la plataforma. Es muy intuitiva, es muy sencilla y en ella pues tenéis, mira, desde las clases, las sesiones preliminares. Normalmente la academia suele subir a este apartado pues esta sesión que estamos ahora mismo en directo grabando, otras sesiones informativas, no siempre, pero aquí suele ser esa parte que no es más de administración de la academia. Y el resto la controlamos nosotros con temario. Aquí subiremos los temas para que podáis descargarlos, para que podáis verlos, los posibles resúmenes que subamos, alguna cuestión, sobre todo relacionada con el temario, la presentación del tema, que muchas veces la presentación que utilizamos los preparadores y preparadoras en cada una de las sesiones también se sube dentro del temario porque muchos opositores os gusta luego echar un vistazo a lo que hemos explicado, porque básicamente el PowerPoint, que lo utilizamos casi siempre a través de un PowerPoint, pues es un poquito una manera de acercaros al resumen. Tenemos otro apartado que habla de supuestos prácticos, ¿vale? Esta carpeta pues pondremos todo lo relacionado con los supuestos prácticos, materiales que os sirven para poder apoyaros y resolverlos de manera efectiva. Si tenéis alguna duda sobre supuestos, ahí vais a tenerlos. También tenemos otra carpeta que hacemos referencia a todo el material relacionado con la programación didáctica y con las unidades o situación de aprendizaje, con actividades, ejemplos, recursos, todo ello siempre, aunque parece que os damos mucho material, al final el material está ahí y puedes tomarlo según tu necesidad.
No hay que controlar todo el material que os damos. Y luego las clases online. Las clases online, pues son estos iconos que tenéis aquí de la plataforma Webes. Y aquí es muy sencillo, pero bueno, muy intuitivo. En cada trimestre hay un icono de esto. Aquí estarían las clases del primer trimestre. Y como ha dicho mi compañero Sergio y Toñi al principio, pues tenéis una ventaja de la semipresencialidad o sea, os online puro, porque las clases están siempre aquí, podéis verlas. Entonces es muy positivo porque os perdéis una clase, una explicación, un tema, un supuesto práctico, un documento de programación y siempre podéis echar mano. También, por otro lado, para facilitar vuestro entendimiento de la plataforma y que rápidamente ubicáis, a ver, la sesión 5 que estuve enfermo o enferma y no pude asistir, pues también subimos a un apartado de sesiones el número de sesión, la fecha y lo que damos en cada una de ellas, con sus enlaces, sus recursos, y entonces es también muy cómodo. Es decir, no es que esté en dos sitios, sino que de manera general se distribuye en cada uno de los apartados que estoy explicando, pero en las sesiones está lo concreto de ese día. Y luego tenéis ahí vosotros y vosotras una manera de acceder de manera rápida y sencilla, sin marearos por la plataforma, a las sesiones. Y luego esta carpeta que se llama carpeta de trabajos, hace referencia a, a donde vais a subir vosotros los trabajos, tanto la programación didáctica, la unidad didáctica, los simulacros. Normalmente Toñi lo organiza y plantea una tarea con una fecha para simulacro. Entonces, siempre lo que vosotros enviáis se hace a través de la carpeta de trabajos, independientemente que nos planteéis alguna duda por correo electrónico, con algún documento adjunto, alguna cosita, pero cuando son trabajos de exámenes, supuestos concretos, pruebas, programación, se sube a la carpeta de trabajos, aunque ya lo iremos viendo a la medida que va avanzando el curso. Y por último, que está aquí abajo, material primaria, pues tenéis, ahí vamos subiendo recursos, un poquito de recursos que os pueden servir, que podéis leer. Y lo que decía antes, aunque parece que es muchísima información, nosotros estamos muy interesados en que vayáis leyendo didáctica, que vayáis leyendo legislación, porque no se trata de aprenderse el currículo, de sabérsela a los LOE, pero sí conocerla, conocer los elementos, conocer qué es una situación de aprendizaje, qué es una competencia específica, qué es un saber básico. Todas esas cositas, ese vocabulario, sobre todo los nuevos que salís de la carrera hace poquito, que estáis terminando, o incluso los que habéis desconectado hace tiempo, tenéis que manejarlo, ¿vale? Paso a la siguiente diapositiva, que hace referencia a cómo vamos a enfocar desde el equipo de preparadores y preparadoras las tutorías. Pues vamos a ofreceros tutorías individuales, presenciales, online o por teléfono incluso. Estas tutorías estarán también marcadas dentro de un calendario y estipularemos a ver en qué cantidad podemos ubicarlas. ¿Para qué? Para ayudaros, para asesoraros, etcétera, etcétera. Normalmente suelen ser muy positivas. También haremos, dentro de lo posible, siempre que se, se pida o lo veamos por conveniente el equipo de preparadores, haremos también algunas tutorías grupales sobre algún tema específico. Y esta tutoría la haremos a través de Google Meet, ¿vale? No lo hacemos a través de esta plataforma, simplemente mandaremos un enlace y haremos esas tutorías grupales si lo vemos por conveniente, ¿de acuerdo? Muchas veces, depende del año también, pues a lo mejor nos centramos en tutorías individuales porque la grupal, pues en ese momento o en ese momento del curso no nos interesa, pero también es una actuación que os ofrecemos. Y también en la plataforma, y ya con esto termino mi intervención, también tenéis el calendario de sesiones. El calendario de sesiones lo vamos subiendo, lo sube aquí Toñi, lo vamos subiendo de manera trimestral, ¿de acuerdo? Lo sube ellas, ahí está estipulado los contenidos de cada sesión, lo que se va a ver. Eso no significa que un día puntual no se pueda cambiar algo, pero el 95 o 99% normalmente no se cambia. Y aquí tenéis un ejemplo de ello. A modo de ejemplo, mirar en la sesión la sesión 2 de septiembre, pues ahí, ¿qué hacíamos en esa sesión? Pues ahí el tema 1, vamos a explicar el tema 1 con su presentación, profundizando en el mismo, como en los aspectos a destacar del tema para luego facilitar vuestro resumen y vuestro estudio. También, cuando explicamos un tema, ahí lo indica, también vemos de qué manera podemos aplicar ese conocimiento que estamos adquiriendo a los supuestos prácticos, a la programación didáctica e incluso a la propia unidad didáctica. Sería como una parte de la sesión. La segunda parte también explicamos la normativa, porque la normativa es muy importante y porque además la normativa es cambiante, siempre va cambiando, van introduciendo nuevas resoluciones, nuevas órdenes. El decreto no se modifica tanto, pero hay
que estar al día en cuanto a la legislación, los LOE, Real Decreto, decretos autonómicos. Y también ahí ya introducimos en la primera sesión de septiembre una visión general del supuesto práctico, sobre todo porque nosotros el enfoque de la preparación siempre vamos de manera progresiva, es decir, no decir, venga, ahora hacer un supuesto completo. No, nosotros vamos poquito a poco, igual que en los colegios. Nosotros somos maestros y maestras, y igual que en los colegios vamos poquito a poco, de manera progresiva, de manera lineal. Pues aquí en la academia hacemos algo parecido para facilitar vuestro estudio, vuestro entendimiento, y que en todo momento vosotros tengáis esa paz, esa tranquilidad de ver que está todo organizado, todo explicado poquito a poco, porque tenemos tiempo de explicar las cosas durante todo el curso. Y ya con esto termino mi intervención. Muy bien. Bueno, pues ahora voy a deciros yo algunas cosas, intentando resumir todo. A ver, vosotros para la oposición próxima ya sabéis que participáis en un concurso o oposición, que tiene dos partes. La oposición con tema supuesto práctico, que es la primera prueba, y que si no la pasáis no vais a llegar a la segunda, y la segunda prueba, que es la programación didáctica con la unidad didáctica, y que si no la pasáis tampoco vais a llegar a lo que es el concurso. Y el concurso, los méritos. ¿Qué podéis hacer vosotros ahora mismo? Pues ahora mismo, si tenéis intención de presentaros a la siguiente convocatoria de oposiciones, tenéis que empezar ya. ¿Cómo? Como vosotros consideréis. O bien matriculándolos en algún sitio, repasando si ya sois veteranos, si ya tenéis el temario, ya tenéis otras cosas, empezáis ya. Nosotros os aconsejamos, por supuesto, que tengáis unos preparadores. Nosotros nos ofrecemos pues, para ayudaros en vuestro camino. ¿Por qué? Porque os va a hacer que seáis constantes en el estudio y os va a aclarar mucho las dudas que tengáis. Os las vamos a aclarar nosotros. En el caso de nuestra academia o de EPO, tenéis la seguridad de que estáis informados a diario. En cuanto sale una noticia, os sale una convocatoria, os sale una normativa, EPO os va a mandar enseguida un correo con todo lo que hay. Eso es una ventaja. Una ventaja que os deja tranquilos también, porque no tenéis que estar preocupados vosotros por estar en las redes sociales, por estar mirando, por a ver qué sale, porque se os va a informar desde aquí. Por otro lado, os decía, vosotros, convocatoria próxima, concurso oposición, tema, programación y los méritos. A eso vamos a preparar. Y resumiendo ya nuestra programación, ¿qué tenemos? Pues tenemos dos modalidades, como ya han dicho mis compañeros, dos modalidades de matrícula. Una puramente online y otra que es semipresencial. Las opciones que tenéis son todas, porque podéis empezar online, cambiaros a presencial, empezar en presencial, cambiaros a online, incluso estar online y asistir a alguna clase presencial. O sea, que no hay problema. Como todas las sesiones quedan grabadas, en cualquier momento podéis verlas, que esa, como ha dicho también Sergio, es una gran ventaja. Y por otro lado, como ha estado explicando Salvador respecto a la organización del aula virtual, en el aula virtual está todo, distribuido por carpetas y organizado. Y la carpeta de vuestras tareas, que se quedan subidas ahí, donde vosotros tenéis las correcciones y tenéis ese feedback con nosotros cuando esas correcciones queréis verlas, y nosotros también nos aprovechamos de eso. ¿Cómo nos comunicamos? Pues a través de la plataforma con el correo electrónico o la mensajería interna de la plataforma, que no llega a ser un correo electrónico. ¿Cómo vais a entregar vosotros vuestras tareas? A través de la plataforma. Las corregimos a través de la plataforma. Los materiales, todos se suben a la plataforma nuestra. Y luego las tutorías, como ha explicado Salvador, pues además de las que tengamos programadas, porque tenemos que hacerlo, cuando vosotros nos habéis pedido alguna tutoría, sin duda habéis sido atendidos y estamos a vuestra disposición siempre. Otra cosa que no hemos dicho, y a lo mejor teníamos que haberlo dicho, lo de los grupos de gente nueva que no se ha presentado nunca y los que ya os habéis presentado alguna vez. Ahí sí que hacemos alguna diferencia. Si hay un grupo suficiente el que vamos a llamar avanzado, de los que ya os habéis presentado alguna vez, intentamos hacer ese grupo. La diferencia entre grupos de nuevos y grupos de avanzados está sobre todo en el principio de la preparación, el primer trimestre, porque el grupo de avanzados ya conocéis un montón de cosas y no tenemos por qué incidir en el conocimiento de la legislación con tanto detalle, y los temas ya los tenéis estudiados. Entonces lo que vamos a hacer con los grupos es ir un poquito más rápidos el ritmo de trabajo, y se va a marcar principalmente la necesidad que vosotros tengáis de actualizar la programación didáctica
y la resolución de supuestos prácticos, que este año es también una pequeña novedad, porque el año pasado no era así, no había supuesto práctico y porque se adapta ya todo a los decretos que se han publicado después de la LOMLOE. Y bueno, pues para terminar y ya dejar paso a que vosotros hagáis las preguntas que tengáis que hacer, nosotros aquí nos comprometemos con vosotros, aquí a la hora de decir que estáis con nosotros preparando, nosotros estamos preparando con vosotros también, somos un equipo, nosotros los preparadores y vosotros los opositores. Y aquí el objetivo es el mismo, que vosotros obtengáis la máxima nota. Para nosotros es una satisfacción siempre que vosotros miramos vuestra nota y tenéis un 9 y pico, un 8 y pico, para nosotros es una satisfacción. Y también nos entristece muchísimo cuando sabemos lo que os habéis esforzado y no habéis conseguido a lo mejor esa nota que esperabais, pero eso también puede pasar. Estamos en un procedimiento competitivo que no es totalmente objetivo y entonces, claro que hay sorpresas y dependen de muchos factores, pero bueno, aquí estamos con vosotros desde el principio hasta el final. Lo que ya os puedo añadir, además de todo esto que hemos dicho, es que tenéis opciones de matricularos ya o en septiembre. Y la forma de matricularos, vosotros llamáis a la academia, a la oficina, ellos os informan de todo. Pero sí os voy a adelantar que se ha abierto la opción de un aula de prueba, que vamos a tener la primera sesión, me parece que, no sé si deciros si es el 6, es el mes de marzo, pero igualmente llamáis, vais a tener 2 sesiones del aula de prueba, donde os vamos a dar una clase y donde además vais a poder asistir a otra sesión. Luego hay otra modalidad de matrícula, que la tienen aquí en la academia, eso no lo decidimos nosotros, eso lo decide la academia, pero tenéis otra modalidad de matrícula que es matricularos, sencillamente ya reserváis la plaza para el curso que viene y con esa modalidad de matrícula pues tenéis acceso a un ejemplo de temas y a un ejemplo de material, poca cosa. Y la otra opción que tenéis es matricular un trimestre entero, que eso os va a dar opción a tener todos los materiales que haya del primer trimestre, más asistir a 3 clases de las que nosotros vemos. Incluso alguna de esas clases será preparada para vosotros y además irá dirigida a lo que más os pueda interesar, que seguramente es cómo adaptar vuestra unidad didáctica a una programación didáctica y cómo empezar a trabajar con los supuestos prácticos. Y yo creo que con esto ya más o menos hemos intentado deciros lo que más os puede interesar. Ahora, si queréis, pasamos a un turno de preguntas y nos vais preguntando lo que vosotros necesitéis saber, sin ningún miedo. Falta mucho todavía para la posición del 26, pero cuanto antes empecemos, pues mejor. Dejo de compartir. Tenéis el chat para preguntar o levantar la mano si queréis intervenir en directo y estamos viendo que os ha ido conectando de manera progresiva y conocemos algunos nombres. No vamos a decirlos porque esta sesión es como genérica, Sí, luego se verá en YouTube, pero estamos viendo aquí nombres hay nombres de conocidos. antiguos alumnos y alumnas que nos hubiera gustado no verlos, pero bueno, sabemos que han tenido buenos resultados Sí, y pero eso te que... iba a decir, aquí hay 7, 8 y 9, ¿eh? Y a ver, Por nombres que veo yo a aquí, ver. o sea que el hecho de que vuelvan no significa que Pregunta Ana, que haya alguien que le la pregunte. leo yo y ya respondemos algunos. Pregunta, ¿qué horario hay para el curso que viene? Vale, para el curso que viene no tenemos todavía definido el horario. Sí que tenemos más o menos fijo los martes, miércoles y los jueves, depende de los grupos que haya. El día de la sesión online será jueves y el horario será, si no pasa nada, como de costumbre, de 4 a 8 de la tarde las clases presenciales y de 15:45 a 18:45 las clases online. Perfecto. Pablo pregunta que si puede cambiar de modalidad durante el curso. Sí, lo hemos comentado antes. Se puede cambiar durante el curso según vuestras necesidades, un poco vuestra conveniencia. Y bueno, y avisándolo con tiempo también puede, lo digo por el tema del cupo de opositores en las aulas, también puede asistir a alguna clase presencial, diciéndoselo en este caso a Toñi, que coordina un poco esa asistencia, pero vamos, en principio no ha habido nunca ningún problema de acudir a una clase presencial. En online, evidentemente, no hay problema, pero en presencial por el cupo, pues por lo menos hay que avisar. Pero esa flexibilidad está y la vais a tener.
María comenta si hay mucha diferencia entre los grupos nuevos y avanzados. ¿La respondo yo? Pues como ha comentado Toñi antes, no hay muchísima diferencia en cuanto a los avanzados y novatos, ¿vale? Sí que es verdad que en el primer trimestre hay un poquito de diferencia porque no vamos a repetir algunas cosas o algunas cosas que ya se saben, sabemos que las sabéis, pues pasamos más de manera superficial y en los nuevos pues profundizamos más, pero no es peor la preparación de nuevos ni mejor la de veteranos, es decir, la preparación es la misma, es preparación de calidad. A los dos grupos los preparamos de manera igual al final de curso y por ahí por Navidad aproximadamente es cuando ya se equiparan y ya ahí no hay diferencia alguna, ¿vale? Entonces no hay mucha diferencia entre veteranos y nuevos. Esto lo digo también de otros años, muchos opositores que aun siendo veteranos, porque se han matriculado, pero no han trabajado lo suficiente, porque no han podido por las circunstancias, aunque sean veteranos, les interesa muchas veces meterse con los noveles porque muchas cosas que se perdieron en su momento, aunque hayan sido alumnos nuestros y alumnas. Entonces muchas veces nos preguntan, recomiéndame qué hago. Entonces si tienen lagunas o dudas, pues te puedes matricular con los nuevos, que no va a ser peor preparación que la de los veteranos. A veces incluso sucede que cuando se presentaron, por muy buena nota que hubieran obtenido, no existía el concepto de situación de aprendizaje, era época pre-los LOE, o sea, a veces incluso la legislación ha cambiado, o como en este último año que ha sido una posición muy diferente, con unas condiciones diferentes de vía 2 y tal, ahí casuística toda la que queráis, pero sí, existe esa flexibilidad y la podemos aplicar. Vale, Rosa pregunta que si se puede matricular ahora. Es un poco lo que comentaba antes Tony, ¿no? Que Mira, ahora, para la matrícula de ahora pasa una cosa, te pueden matricular sin problema. Ahora, no vas a pagar la parte proporcional a un mes, porque pensar que el que se matricula ahora tiene todo el material ya puesto en la plataforma, va a disponer de todo. Entonces creo, eso no lo sabemos exactamente nosotros, pero creo que hay un descuento proporcional, que no sé cuál es. Otra cosa son los veteranos. Para los veteranos que ya han estado con nosotros, el tipo de pago es diferente y también podríamos hablarlo porque me parece que como ellos ya tienen los temas y tienen bastante material, hay otra opción. Vale, Natalia pregunta, ¿se corrigen todos los supuestos prácticos? Si quieres. sí, lo hemos comentado antes, los supuestos prácticos se corrigen. Para que lo entendáis, digamos que hay tres tipos de corrección de supuesto práctico. Una es la corrección grupal. Pues nosotros hacemos un supuesto en clase, lanzamos el enunciado y cuando corresponde, la semana siguiente o cuando sea, se hace la puesta en común. A veces incluso sois vosotros los opositores, los que o vienen online o vienen presencial, lo habéis trabajado y lo construimos todo en la pizarra, o a veces somos nosotros directamente. En cualquier caso, siempre hay un documento que consideramos como supuesto práctico resuelto que lo publicamos en la plataforma. Luego está la corrección de un simulacro, evidentemente, ya lo hemos comentado. El simulacro va a ser corregido con anotaciones y con consideraciones como si fuéramos el tribunal de oposiciones. Y luego están aquellos supuestos en los que has tenido ciertas dudas, te gustaría reescribirlo, rehacerlo. Y oye, este sobre la dislexia, pues Sergio, lo he hecho otra vez, míralo a ver porque no coincide mucho con el vuestro y le he dado este otro enfoque y tal. Y eso también lo podemos ver, lógicamente por volumen de trabajo, la preferencia la va a tener siempre los simulacros, pero esos supuestos que reescribís, pues también lo podemos ver. El caso es hacer cuantos más mejor. Esa es un poco la clave, el practicar todo lo que podáis. Pregunta Belén, si me matriculo online, ¿cómo se hace la exposición de la programación? La contesto yo mismo. Pues aquí nosotros os damos facilidades muchas, es decir, normalmente os habilitaremos una tarea, si eres de lejos, para no venir aquí a Murcia, y habilitaremos para que nos subas un vídeo o incluso un audio, ya lo veremos en su momento, pero un vídeo es lo perfecto para ver la kinesia, para ver los movimientos del cuerpo, cómo te desenvuelves delante del tribunal. Y también vamos a dar la facilidad de, tanto si eres online, que vengas aquí al presencial, que lo hemos comentado un poquito por encima, pero de hecho lo solemos hacer muchísimo y nos hace mucha ilusión porque os conocemos digitalmente por el nombre, nos ponemos cara y luego aquí en la academia pues ya nos conocemos personalmente y el año pasado, no, el anterior curso que hubo oposiciones, pues tuvimos muchísimos casos de alumnos y alumnas online que se pasaron por la academia. Entonces, os damos esa facilidad.
que queréis pasar por la academia o queréis que concertaremos una cita ese día concreto, que seáis de fuera, venís. Tenemos la academia EPO Online son dos academias, una que es la online, que es donde estamos ahora mismo, y luego tiene otro edificio mm, físico, que es donde damos las clases presenciales. Entonces ya os diremos cómo quedar, pero sí, os damos esa facilidad y para que tanto la hagáis o por vídeo, si no queréis venir, o que vengáis aquí a Murcia y las pongáis delante de nosotros o delante de los compañeros, como ya articulemos. Bueno, de momento parece ser que hemos cubierto con todo lo que había ahí, ¿no? Todas las preguntas que había. Hay varios que estáis conectados. ¿Tenéis más preguntas? Ahora mismo no parece que haya ninguna más. A ver. Sí, mira, José. Vale. José dice, buenas tardes. Quisiera consultar sobre los requisitos de acceso. Tengo el título de educación primaria con otra mención y según convocatorias anteriores solo se exige este título sin especificar una especialización. ¿Podría trabajar de interino solo si apruebo la oposición? Muchas gracias. A ver, entiendo, José, si quieres abres el micro y hablamos, pero entiendo que tú tienes el grado en educación primaria, con la mención que sea, da igual. Tú te puedes presentar a la especialidad que tú quieras, teniendo el grado en educación primaria. Ahora, lo que te va a habilitar la especialidad por la que te presentes es estar en una lista de interinos u otra. Por ejemplo, si tú tienes solamente el grado de educación primaria y te presentas por primaria, solo vas a poder estar en la lista de educación primaria. Imagínate que te presentas por inglés, además, ¿vale? Pues vas a poder estar en la lista de inglés y en la lista de educación primaria. O sea, presentarte, te puedes presentar y vas a estar en la lista de interinos, pero vas a estar en la lista de interinos de la especialidad por la que te presentes, más aquellas otras especialidades que tú tengas la mención o estés habilitado para ello. Tú tienes una mención en música y te presentas por primaria, vas a poder estar en la lista de educación primaria y en la lista de música. No sé si era esa tu pregunta. Hemos abierto el micrófono, José, por si quieres. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Sí, muchas gracias. Sí, esa era la pregunta, que la verdad es que para mí esto es nuevo y no lo tenía muy claro. Pues Muchas gracias. de momento tranquilo, que además luego durante el procedimiento ya te das cuenta que se te va informando continuamente de todo. Y cuando sale la convocatoria para que os apuntéis y cómo hacerlo y de todo. Pero lo que necesitéis preguntar, tanto ahora como luego si queréis participar en el aula de prueba, como más adelante en junio, que seguramente hacemos otra sesión informativa, estamos para contestaros. Aquí Sonia dice, hola Sergio, Toñi y Salvador, qué alegría veros de nuevo y qué ganas de empezar. Hola, ¿qué tal? Hola, Sonia. Y nada, ahí está. Pues nada. Nos alegramos mucho de que estés aquí también y enhorabuena por tus notas. El retorno es para rematar la faena, ¿eh? Ya no sé. Por lo menos sacar la máxima nota posible. Todo lo que depende de ti, Sonia, adelante. Se puede sacar la posición la primera vez que uno se presenta, pero también os decimos que es complicado, ¿eh? Sobre todo por esa fase de concurso donde la experiencia docente cuenta. Entonces, Este año hay un pero. El año pasado, lo que dice Toñi es difícil sin experiencia, pero este año es eliminatorio y es eliminatorio para todo el mundo. Entonces, muchas veces esto es como un embudo, por poner un ejemplo. Entrará gente que tiene experiencia, pero también gente que no la tiene, porque mucha gente se queda en el camino porque no tiene tiempo de estudiar, porque tiene muchos compromisos de familia. Entonces, este año que es eliminatorio, ¿es mejor o peor? Pues depende. Cada uno puede pensar que es una oportunidad, que es eliminatorio, porque si estudio mucho, voy bien preparado o preparada, pues puedo ver ahí una oportunidad donde antes, el año pasado, por ejemplo, que no se eliminaba a nadie, pues la gente o los opositores y opositoras que tenían más experiencia, pues se les sumaba de oficio, entonces pues era más complicado. en cualquier caso, la constancia y el estudio es primordial. Y no dejarlo. Es tener claro lo que queréis. Vosotros queréis ser maestros, queréis trabajar como maestros, queréis tener la plaza tarde o temprano, pues a por ella. Y no tenéis que pensar en nada más. Y dejaros. Hay una cosa que creo que se deduce de lo que hemos estado diciendo, pero igualmente os la digo. Aquí nosotros os vamos a enseñar muchísimas cosas, pero a ser maestros de verdad vosotros lo vais a aprender cuando trabajéis en un aula. Lo que tenemos que tener claro y no perder ese punto de vista es que vosotros aquí os vais a preparar para aprobar un examen.
Y ese examen no va a demostrar que soy el mejor maestro. Vosotros en ese examen vais a demostrar que sois capaces de escribir en un tema 2 horas seguidas y hacerlo de tal manera que al tribunal le guste. Y lo mismo va a pasar con el supuesto práctico. Y da igual que seáis los mejores en metodología activa de otro tipo, de otro, si no sois capaces de plasmarla en 2 horas y media en un papel y hacerlo limpio, correcto, con una buena redacción y sin faltas de ortografía. Ese es el entrenamiento que también vamos a procurar que vosotros llevéis de aquí. Porque vais a eso, a pasar una oposición donde os van a corregir ese examen escrito que vais a escribir vosotros en 2 horas. Y después, todo lo que nosotros os digamos y todo lo que aprendáis con nosotros, lo aplicáis en el aula, que os va a servir de mucho. Pero vuestro objetivo es ese, sacar ese examen con la mejor nota. Y bueno, si no hay más preguntas, ¿Tenéis alguna duda de los presentes? ¿Alguna cosita que no haya quedado clara? Ana pregunta si empezarían en marzo. Supongo que se referirá a la del grupo de programación o la sesión ¿te o la refieres clase de prueba. la clase de prueba? ¿Te refieres? Ana, te voy a Espera, voy a mirar aquí que tengo las fechas. abrir el micrófono, Ana, a ver si quieres intervenir y puedes. Hola, hola, te Hola, oímos. Ana. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues, no, como el plazo se abre el 17 de febrero, Para el aula de prueba, a la hora de prueba, creo, la verdad es que no sé ahora mismo. Espera. pone el plazo de matrícula abierto el 17 de febrero. Pues mira, lo mejor es que tú llames por teléfono, que ahí te van a informar de todo. Vale. Y te digo ahora que estoy buscando a ver si lo encuentro por aquí. A ver. Sí, mira, lo del aula de prueba que he dicho antes sería el martes 18 de febrero, la primera clase a las 7, porque no quedaban clases disponibles, aulas disponibles. Y la segunda sería el jueves 6 de marzo a las 15:45, que esa la haríamos coincidir con una de las clases normales que tenemos este año. Esas son las del aula de prueba. Y lo otro de la matrícula, que empezaré el 17 de febrero, pregúntalo, Ana, y como tú además eres veterana, le dices qué condiciones tenemos la preparación de primaria para los veteranos, y ellos también te explicarán por si te interesa alguna modalidad de matrícula. Vale, muchas gracias. Pues nada, si no tenéis más preguntas, nosotros nos despedimos hoy de vosotros. Esperamos veros pronto. Si queréis, ya sabéis que tenemos 2 sesiones en un aula de prueba para que veáis realmente cómo funciona lo que es el aula. Nos vais a ver un rato, más largo que hoy. Y si queréis participar con nosotros, pues llamáis a la oficina. Tenéis tanto EPO docentes como EPO online, números de teléfono, correos. Si queréis contactar personalmente con nosotros, lo comunicáis también, que ellos o bien os dan el correo nuestro o bien nos envían vuestro correo para que os escribamos lo que necesitéis. Y ánimo, ánimo, y vamos ya mismo a por la plaza, a por todas. Ánimo. Venga, un saludo. Bueno, mucho ánimo, Chao. un saludo y nos vemos. Nos vemos. Hasta luego.